amanece un nuevo día, y con él se abre ante nosotros una oportunidad extraordinaria. No es simplemente otro amanecer más en el calendario de nuestra existencia, sino una invitación divina a emprender un viaje transformador de 40 días que revolucionará la manera en que experimentamos la protección, la paz y el propósito de Dios en nuestra vida cotidiana. Este no es un camino de teorías abstractas o conceptos etéreos, sino una ruta práctica y profunda que nos llevará a habitar verdaderamente bajo la sombra del Altísimo, donde encontraremos refugio auténtico para cada circunstancia que enfrentemos. Durante las próximas semanas exploraremos juntos 7 dimensiones fundamentales que constituyen los pilares de una vida protegida y transformada por la presencia divina. Cada dimensión representa una puerta que se abre hacia una comprensión más profunda de cómo Dios desea relacionarse con nosotros, no como espectadores pasivos de su poder, sino como participantes activos en una relación íntima que redefine cada aspecto de nuestra existencia. Este viaje nos llevará desde la simple noción de buscar protección ocasional hacia la realidad transformadora de habitar permanentemente en el refugio del Altísimo. La primera dimensión que exploraremos es la del refugio interior, ese espacio sagrado donde aprendemos a descansar genuinamente en la presencia de Dios. Muchos de nosotros vivimos en un estado de agitación constante, corriendo de una responsabilidad a otra, de una preocupación a la siguiente, sin detenernos jamás para experimentar el verdadero reposo que solo se encuentra en la intimidad con el Creador. Habitar bajo su sombra no significa simplemente orar de vez en cuando o asistir a servicios religiosos con regularidad. Significa cultivar una conciencia continua de su presencia, aprender a reconocer su voz en medio del ruido cotidiano y desarrollar la capacidad de recurrir a Él como nuestro primer recurso, no como nuestro último recurso, cuando todo lo demás ha fallado. Para construir este refugio interior, necesitamos establecer ritmos sagrados en nuestra vida diaria. No se trata de añadir más actividades religiosas a un horario ya sobrecargado, sino de transformar los momentos ordinarios en encuentros extraordinarios con lo divino. Cuando despertamos en la mañana, antes de revisar nuestro teléfono o comenzar a planear el día, podemos tomar esos primeros minutos para reconocer su presencia, para declarar nuestra dependencia de Él y para invitarlo a cada situación que enfrentaremos. Cuando nos sentamos a comer, podemos transformar ese momento de una simple necesidad biológica en una ocasión para agradecer su provisión y recordar que cada bocado es una manifestación de su cuidado. Cuando conducimos hacia el trabajo, ese tiempo puede convertirse en un espacio de conversación íntima con Él, llevando nuestras preocupaciones a su presencia antes de que se conviertan en ansiedad paralizante. El desafío no es encontrar tiempo para Dios en medio de nuestra vida ocupada, sino aprender a ver toda nuestra vida como un espacio sagrado donde Él desea estar presente. Cuando comenzamos a practicar esta conciencia continua, algo extraordinario comienza a suceder. Las situaciones que antes nos abrumaban empiezan a verse desde una perspectiva diferente. Los problemas que parecían insuperables se vuelven manejables cuando los llevamos inmediatamente a su presencia, en lugar de intentar resolverlos con nuestras fuerzas limitadas. Las relaciones difíciles comienzan a transformarse cuando pedimos su sabiduría antes de reaccionar impulsivamente. Este es el poder del refugio interior, no una escapatoria de la realidad, sino una manera completamente nueva
de navegar la realidad desde un lugar de paz y seguridad en él. La segunda dimensión que exploraremos es la del escudo de la fidelidad divina. En un mundo donde las promesas se rompen con facilidad y la confianza se erosiona constantemente, necesitamos anclar nuestra seguridad en algo inmutable. La fidelidad de Dios no es simplemente una de sus características entre muchas otras. Es el fundamento mismo sobre el cual podemos construir toda nuestra vida. Cuando el Salmo declara que su fidelidad será nuestro escudo y defensa, está revelando una verdad profunda que necesita más que un asentimiento intelectual. Necesita convertirse en la convicción fundamental que gobierna nuestras decisiones, nuestras reacciones emocionales y nuestra perspectiva sobre cada circunstancia. Pero, ¿qué significa realmente que su fidelidad sea nuestro escudo? Un escudo no evita que las flechas sean lanzadas hacia nosotros. No garantiza que los desafíos desaparezcan o que la vida se vuelva fácil y libre de problemas. Lo que hace un escudo es interceptar esas flechas antes de que penetren profundamente y causen daño devastador. De manera similar, la fidelidad de Dios no nos promete una vida sin dificultades, pero sí nos garantiza que ninguna dificultad podrá separarnos de su amor o destruir el propósito que Él tiene para nosotros. Cuando comprendemos esto profundamente, comenzamos a responder a las adversidades de manera radicalmente diferente. En lugar de preguntarnos por qué Dios permitió que algo difícil sucediera, comenzamos a preguntarnos cómo su fidelidad se manifestará en medio de esta situación. En lugar de sentirnos abandonados cuando las cosas no salen como esperábamos, recordamos que su fidelidad no depende de nuestras circunstancias favorables, sino de su carácter inmutable. Esta transformación en nuestra perspectiva no sucede de la noche a la mañana. Requiere que recordemos intencionalmente su fidelidad pasada, que documentemos las maneras en que Él ha cumplido sus promesas en nuestra vida y que meditemos en sus promesas cuando nuestras emociones nos digan lo contrario. Una práctica poderosa para internalizar esta verdad es crear lo que podríamos llamar un memorial de fidelidad. Al igual que el pueblo de Israel levantaba piedras conmemorativas para recordar las intervenciones divinas, nosotros podemos llevar un registro de las maneras específicas en que Dios ha sido fiel. No hablamos de generalidades vagas como decir que Dios es bueno, sino de momentos concretos donde su fidelidad fue innegable. La puerta que se abrió justo cuando parecía que no había salida. La provisión que llegó exactamente cuando más la necesitábamos. La paz que inundó nuestro corazón en medio de circunstancias que deberían habernos destrozado. La reconciliación que parecía imposible, pero que Él orquestó de maneras que nunca hubiéramos imaginado. Cuando enfrentamos nuevos desafíos y nuestra fe comienza a tambalear, podemos volver a este memorial y recordar que el Dios que fue fiel ayer será fiel hoy y mañana. Este no es un ejercicio de nostalgia religiosa, sino una disciplina estratégica que fortalece nuestra capacidad de confiar cuando confiar parece irracional. Con el tiempo, descubrimos que nuestra confianza ya no depende de que podamos ver el camino completo por delante, sino de que conocemos íntimamente al que guía cada paso. Esta es la libertad que viene de hacer de su fidelidad nuestro escudo. La tercera dimensión nos lleva a explorar la liberación de las trampas invisibles. Vivimos en un mundo donde los peligros más destructivos no son siempre los más obvios. El Salmo habla de ser librados del lazo del cazador y del azote de la desgracia, reconociendo que hay amenazas que no vemos venir y trampas
que están diseñadas específicamente para capturarnos cuando estamos distraídos. Estas trampas modernas toman muchas formas. Pueden ser patrones de pensamiento que nos mantienen atrapados en ciclos de derrota. Pueden ser relaciones tóxicas que drenan nuestra vitalidad espiritual. Pueden ser adicciones sutiles que comienzan como mecanismos de escape, pero terminan esclavizándonos. Pueden ser ambiciones que parecen nobles en la superficie, pero que nos alejan gradualmente de lo que realmente importa. La clave para ser librados de estas trampas no es simplemente tener más fuerza de voluntad o disciplina personal, aunque estas cualidades tienen su lugar. La verdadera liberación comienza con el discernimiento, con desarrollar la capacidad de reconocer las trampas antes de caer en ellas. Esto requiere que cultivemos una sensibilidad espiritual que muchos de nosotros hemos perdido en medio del ruido y la prisa de la vida moderna. Necesitamos aprender a reconocer las señales de advertencia internas, esa inquietud sutil que sentimos cuando algo no está alineado con el propósito de Dios para nosotros, incluso si no podemos articular exactamente qué está mal. A menudo, Dios nos libra de trampas, cerrando puertas que estábamos desesperados por abrir. Miramos esas puertas cerradas con frustración y decepción, sin darnos cuenta de que detrás de ellas había algo que nos habría desviado de su mejor plan para nosotros. Solo con el tiempo y la perspectiva podemos mirar atrás y ver su protección en acción. Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos aprender a confiar en esas puertas cerradas en el momento mismo en que se cierran, en lugar de luchar contra ellas con resentimiento? Esta es una de las lecciones más difíciles, pero más liberadoras que podemos aprender. Cuando confiamos que Él nos libra del lazo del cazador, podemos soltar nuestro agarre de las cosas que no son para nosotros, sabiendo que su protección a veces se manifiesta a través de la limitación, no de la abundancia de opciones. También necesitamos desarrollar comunidad auténtica, porque muchas trampas nos atrapan precisamente cuando estamos aislados. Los cazadores saben que es más fácil atrapar a un animal que se ha separado de su manada. De manera similar, somos más vulnerables a las trampas del enemigo cuando intentamos vivir nuestra fe en aislamiento. Necesitamos hermanos y hermanas que nos conozcan lo suficientemente bien como para notar cuando comenzamos a desviarnos, que nos amen lo suficiente como para tener conversaciones difíciles con nosotros y que estén comprometidos con nuestro bienestar espiritual, tanto como con su propio bienestar. Esta clase de comunidad no se construye asistiendo ocasionalmente a reuniones grupales. Se construye a través de la vulnerabilidad intencional, de quitarnos las máscaras que usamos para protegernos y permitir que otros vean nuestras luchas reales. La cuarta dimensión nos invita a vivir sin temor en medio del peligro. El Salmo promete que no temeremos el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni la plaga que devasta a pleno sol. Esta es una promesa extraordinaria, porque abarca toda clase de amenaza imaginable, las que vienen en la oscuridad y las que atacan a plena luz, las que son misteriosas y las que son obvias. Pero debemos entender correctamente esta promesa. No está diciendo que estas amenazas no existirán o que nunca nos afectarán. Está diciendo que no tenemos que vivir dominados por el temor a ellas. El temor es una de las herramientas más efectivas del enemigo, porque nos paraliza y nos impide vivir plenamente. Cuando estamos dominados por el miedo, tomamos decisiones desde un lugar de escasez en lugar de abundancia,
desde la desesperación en lugar de la confianza, desde la autoprotección en lugar del amor. El temor nos hace pequeños, nos hace retraernos, nos hace construir muros en lugar de puentes. Vivir sin temor no significa ser imprudentes o ignorar los peligros reales. Significa enfrentar esos peligros desde un lugar de confianza en quien tiene el control último de nuestra vida. ¿Cómo cultivamos esta libertad del temor? Comienza con lo que alimentamos en nuestra mente. Si llenamos constantemente nuestros pensamientos con narrativas de desastre, con peor escenario posible, con noticias que magnifican cada amenaza, no debería sorprendernos que el temor domine nuestras emociones. No estamos sugiriendo que nos volvamos ingenuos o que ignoremos la realidad, pero sí necesitamos ser intencionales acerca de equilibrar nuestra exposición a las amenazas con una inmersión aún mayor en las promesas de Dios y en su fidelidad pasada. Por cada historia de desastre que escuchamos, necesitamos recordar 2 testimonios de su protección. Por cada amenaza que identificamos, necesitamos declarar 2 promesas de su cuidado. También desarrollamos valentía a través de pequeños actos de obediencia en situaciones donde el riesgo es mínimo. Cuando Dios nos pide que hagamos algo que nos saca de nuestra zona de confort, algo que requiere confiar en Él de una manera nueva, y damos ese paso de fe y vemos su fidelidad, nuestra capacidad de confiar en situaciones más desafiantes crece. La valentía es como un músculo que se fortalece con el ejercicio. Cada vez que elegimos confiar en lugar de ceder al temor, cada vez que avanzamos en obediencia, a pesar de nuestras dudas, cada vez que declaramos su promesa, en lugar de ensayar nuestros miedos, ese músculo de la fe se fortalece. La 5ª dimensión nos lleva al misterio de la protección angelical. El Salmo declara que Dios dará órdenes a sus ángeles para que nos guarden en todos nuestros caminos, que nos llevarán en sus manos para que nuestro pie no tropiece en piedra. Esta es una de las promesas más fascinantes y menos comprendidas de este salmo. Vivimos en un mundo que oscila entre 2 extremos igualmente problemáticos. Algunos niegan completamente la existencia de realidades espirituales invisibles, reduciendo todo a lo material y medible. Otros se vuelven tan obsesionados con el mundo espiritual que ven demonios detrás de cada problema y pierden de vista su propia responsabilidad de tomar decisiones sabias. La verdad bíblica nos invita a un equilibrio diferente. Reconoce que hay fuerzas espirituales trabajando tanto a nuestro favor como en nuestra contra, pero mantiene a Dios firmemente en el centro como el que tiene autoridad suprema sobre todas estas fuerzas. Los ángeles no actúan por su propia iniciativa, sino en obediencia a las órdenes divinas. Esto significa que la protección angelical no es algo que podemos manipular con fórmulas o rituales correctos, sino algo que fluye de nuestra relación con Dios mismo. Cuando habitamos bajo su sombra, cuando hacemos de Él nuestro refugio, su protección se activa de maneras que a menudo no vemos ni comprendemos completamente. ¿Cuántas veces hemos sido protegidos de accidentes que nunca supimos que casi sucedieron? ¿Cuántas veces un impulso inexplicable nos llevó a cambiar de ruta o retrasar un viaje, solo para descubrir después que ese cambio nos salvó de un peligro? ¿Cuántas veces una idea que parecía venir de la nada nos ayudó a evitar un error costoso? Estas pueden ser manifestaciones de la protección angelical trabajando silenciosamente en el trasfondo de nuestra vida. No necesitamos obsesionarnos con tratar de identificar cada intervención angelical
pero sí podemos vivir con una gratitud renovada por las maneras vistas e invisibles en que Dios orquesta protección a nuestro alrededor. También es importante entender que la protección angelical no nos hace invencibles o exentos de consecuencias cuando tomamos decisiones imprudentes. El mismo salmo que promete protección angelical fue citado por el tentador cuando intentó que Jesús se arrojara del pináculo del templo. Jesús respondió que no debemos poner a prueba a Dios. Esto nos enseña que confiar en la protección divina no significa ser presuntuosos o imprudentes. Significa vivir con la sabiduría que Él nos da, tomando decisiones responsables y prudentes, mientras simultáneamente confiamos que cuando enfrentamos peligros que no podemos prever o evitar, su protección está activa. La sexta dimensión nos confronta con el llamado a la victoria sobre los enemigos espirituales. El Salmo usa imágenes poderosas: andar sobre el león y la víbora, pisotear al cachorro de león y al dragón. Estas no son simplemente metáforas poéticas, son descripciones de la autoridad espiritual que Dios confiere a quienes habitan en su presencia. Pero necesitamos entender correctamente esta autoridad. No es algo que poseemos inherentemente o que podemos ejercer independientemente de nuestra conexión con Dios. Es una autoridad delegada, una extensión de su poder que funciona solo cuando permanecemos en Él. Muchos creyentes viven perpetuamente a la defensiva, sintiendo que están constantemente bajo ataque y luchando simplemente por sobrevivir espiritualmente. Pero este salmo nos invita a una postura completamente diferente. Nos llama a vivir desde la victoria que ya ha sido ganada en lugar de luchar por una victoria que esperamos alcanzar algún día. Esta diferencia de perspectiva cambia todo. Cuando vivimos desde la victoria, cuando reconocemos que la batalla decisiva ya fue ganada en la cruz y la resurrección, podemos enfrentar los desafíos espirituales con una confianza completamente diferente. Esto no significa que no habrá batallas o que la vida espiritual será fácil. Significa que no peleamos por la victoria, sino desde la victoria. No estamos tratando de ganar una guerra cuyo resultado es incierto. Estamos implementando y apropiándonos de una victoria que ya es nuestra en Cristo. Esta distinción libera una tremenda energía espiritual que antes estábamos gastando en ansiedad y temor. Podemos invertir esa energía en avanzar el reino de Dios, en servir a otros, en desarrollar nuestro carácter y en cumplir el propósito para el cual fuimos creados. La victoria sobre los enemigos espirituales también requiere que identifiquemos correctamente quiénes son nuestros verdaderos enemigos. Con demasiada frecuencia, tratamos a las personas como si fueran el enemigo, cuando en realidad son víctimas del verdadero enemigo, tanto como nosotros. Nuestro conflicto no es contra carne y sangre, no es contra las personas que nos lastiman o se oponen a nosotros. Nuestro conflicto es contra las fuerzas espirituales de maldad que trabajan a través de sistemas rotos, mentalidades distorsionadas y patrones destructivos. Cuando entendemos esto, podemos amar a las personas mientras simultáneamente nos oponemos firmemente a las fuerzas que las mantienen cautivas. Podemos extender gracia y compasión mientras ejercemos autoridad espiritual. La séptima y final dimensión nos lleva a la intimidad que produce respuesta divina. El Salmo culmina con promesas extraordinarias dadas a quien se acoge a Dios y conoce su nombre. Estas promesas incluyen liberación, protección, respuesta cuando clamamos, compañía en la angustia, salvación, honor y larga vida satisfecha. Pero note el fundamento sobre el cual descansan todas estas promesas.
No es sobre actos religiosos externos o adherencia a reglas. Es sobre una relación íntima, caracterizada por acogerse a Él y conocer su nombre. Acogerse a Dios significa más que simplemente creer en su existencia. Significa entregarnos completamente a Él, confiar en Él sin reservas, encontrar en Él nuestro deleite y satisfacción supremos. Es una palabra de apego profundo, de afecto intenso, de deseo que no se conforma con nada menos que su presencia. En un mundo que ofrece innumerables alternativas para nuestra devoción y afecto, acogerse a Dios es un acto de decisión radical. Es decir, que entre todas las cosas que compiten por nuestra lealtad y amor, Él tiene el primer lugar, y todo lo demás encuentra su valor apropiado solo en relación con Él. Conocer su nombre va mucho más allá de saber información acerca de Dios. En la cultura bíblica, el nombre de alguien representaba el carácter completo, la esencia de quien era esa persona. Conocer el nombre de Dios es experimentar quién es Él en cada dimensión de nuestra vida. Es conocerlo como proveedor cuando enfrentamos necesidad, como sanador cuando experimentamos enfermedad, como consolador cuando atravesamos dolor, como guía cuando estamos confundidos, como fortaleza cuando estamos débiles. Esta clase de conocimiento solo viene a través de caminar con Él, a través de todas las estaciones de la vida, las brillantes y las oscuras, las fáciles y las difíciles. Esta intimidad es la que produce respuesta cuando clamamos. Dios no responde porque tengamos las palabras correctas o porque nuestras oraciones sean lo suficientemente elocuentes. Responde porque reconoce la voz de quienes lo conocen íntimamente, de quienes han invertido tiempo en su presencia, de quienes han cultivado una relación real con Él. Es como un padre que puede distinguir el llanto de su propio hijo entre una multitud de otros niños. No es que ame menos a los otros niños, es que hay una conexión única con su propio hijo que le permite responder instantáneamente a su necesidad. Las promesas finales del Salmo hablan de estar con nosotros en la angustia, salvarnos, glorificarnos y darnos larga vida. Estas promesas nos recuerdan que la protección de Dios no siempre significa que evitaremos la angustia. A veces su protección se manifiesta en su presencia con nosotros en medio de la angustia. La diferencia entre atravesar angustia solos y atravesarla con Él es inconmensurable. Su presencia transforma el significado del sufrimiento, convierte las pruebas en oportunidades de crecimiento y hace que incluso las experiencias más difíciles produzcan fruto eterno en nuestra vida. Al concluir esta exploración de las 7 dimensiones de la vida bajo la sombra del Altísimo, reconocemos que este es solo el comienzo de un viaje que durará toda la vida. Cada dimensión que hemos explorado es un territorio vasto que requiere exploración continua, práctica constante y profundización perpetua. No se trata de dominar estas verdades intelectualmente, sino de vivir en ellas cada día de maneras cada vez más profundas y auténticas. El desafío ahora es convertir estas verdades en práctica diaria. Comience cada día renovando conscientemente su decisión de habitar bajo su sombra. Termine cada día reflexionando sobre las maneras en que su fidelidad fue evidente, incluso en pequeños detalles. Cuando enfrente decisiones, consulte con Él antes de actuar. Cuando sienta temor surgiendo, reemplace conscientemente los pensamientos de temor con declaraciones de su promesa. Cuando identifique trampas o tentaciones, busque inmediatamente su fortaleza en lugar de confiar en su propia fuerza de voluntad. Cuando experimente victoria, dé gracias y reconozca que es extensión de su poder,
no evidencia de su mérito. Recuerde que este viaje no es solitario. Está rodeado de una nube de testigos que han caminado este camino antes que usted y de una comunidad de compañeros viajeros que caminan junto a usted ahora. Busque conexiones auténticas con otros que están igualmente comprometidos con vivir bajo la sombra del Altísimo. Comparta sus luchas y victorias. Aprenda de su experiencia. Ofrezca su propia historia como fuente de aliento. En esta comunidad de fe mutua, la promesa del Salmo se vuelve aún más real y tangible. Y sobre todo, nunca olvide que el objetivo final no es simplemente experimentar protección o vivir una vida más cómoda. El objetivo es conocerlo a Él más profundamente, reflejar su carácter más plenamente y participar en su misión de redención para el mundo. Bajo su sombra encontramos no solo refugio para nosotros mismos, sino también el poder para convertirnos en refugio para otros que están atribulados y temerosos. Que este sea el fruto más hermoso de nuestro viaje, que a medida que experimentamos su protección y cuidado, nos convirtamos en canales de ese mismo cuidado hacia un mundo que desesperadamente necesita conocer que hay un refugio seguro disponible en el Altísimo.